Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en este mes recién iniciado de septiembre. Se van acabando las vacaciones para muchos, pero nosotros seguimos aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, donde hemos estado todo este verano llenando de misterio las ondas de Radio Nacional de España y donde queremos seguir haciéndolo esta madrugada. Esta noche os vamos a hablar de maestros, seres elevados que, según dicen, están tutelando a la humanidad. Desde siempre la humanidad ha tenido seres especiales, adelantados a su tiempo, que se han encargado de ir abriendo las puertas hacia la evolución de la especie humana. Se han ido presentando con diferentes indumentarias: filósofos, emperadores, reyes, maestros, líderes religiosos. Incluso se habla de jerarquías espirituales, de hermandades invisibles que velan por el desarrollo de la humanidad hacia el futuro que nos espera. Y según cuentan, han estado ahí desde siempre, con la única misión de hacer despertar a la humanidad. Junto a nuestro primer invitado, vamos a pasar revista a algunos de estos maestros y a tratar de conocer sus principales aportaciones a nuestro mundo. Mariano José Vázquez nos sirve de guía en este camino de conocimiento. Bueno, pues ahí está el tema. Y yo no sé, Mariano, si preguntarte en principio qué es eso de... ¿Han existido siempre los maestros espirituales, me refiero? Sí, han existido siempre porque el hombre ha buscado siempre una guía, una pauta. El hombre carece de libertad y por tanto busca la libertad en aquellos que espera que se la puedan conceder, lo cual es una antinomia, porque nadie puede conceder a nadie la libertad, ¿no? Ya. Pero los maestros están ahí, algunos, la mayoría, con unas pautas bastante equivocadas, y otros que quizás son los que menos conocemos, que viven una realidad muy profunda y que no están por la labor de enseñar nada, ¿no? Es curioso porque están en todas las tradiciones, están en todas las religiones, y muchos de ellos o muchos de sus seguidores creen que son gente venida del cielo. Algunos de estos maestros espirituales pueden ser gente venida de otros planos del cielo, extraterrestres. Hombre, yo no sé si vienen o no de otros planos. Yo lo que sí sé es que pueden tener dimensiones muy distintas, ¿no? De hecho, conocemos algunos, o hemos conocido algunos, que viven en distintos planos de realidad. Que vengan o no de otros planetas, yo no afirmaría ni negaría. Creo que hay tantos planos de realidad que es muy posible que algunos de ellos habiten en distintas situaciones, en distintos niveles, en distintas esferas, pero yo creo que la más importante es la realidad, esa otra realidad que está inherente en cada uno y que es la que hay que conocer. Ya, pero es curioso porque estos supuestos maestros espirituales que vienen a ayudar al ser humano han creado religiones, o a través de sus enseñanzas se han creado religiones, y eso ha sido el mayor follón que han podido montar en este planeta, porque todavía nos seguimos peleando y matando en nombre de la religión y en nombre de los diferentes dioses. ¿Por qué? Lo has dicho muy bien, porque se han creado un concepto muy erróneo, que es el concepto del ideal, el concepto del liderazgo. Y cuando hay ideales, que el ideal es un concepto falso, y cuando hay liderazgos, que son muy peligrosos, entonces entra el conflicto de los egos, ¿no? Y yo sé más que tú, y yo te voy a indicar lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo se debe hacer, y ahí empiezan siempre las controversias, las antinomias, las contiendas, los conflictos, las pugnas, ¿no? El hombre siempre necesita ser guiado, no puede llegar a conseguir la libertad y su... Qué pregunta más interesante es esa, Miguel. El hombre no debiera necesitar ser guiado porque el mejor maestro que tiene lo tiene dentro de sí, ¿no? Pero parece ser que siempre estamos buscando a alguien que nos marque pautas. Parece ser que es una constante, es una visión que el individuo tiene desde que nace, de que ha de ser guiado, de que él por sí solo
no conoce lo que ha de hacer, no sabe lo que ha de hacer y necesita el amparo, el apoyo, la ayuda de alguien que le marque pautas. Y ahí es donde se pierde la libertad. El maestro, que es el falso maestro casi siempre, es el que dice dónde tiene que seguir, por dónde ha de ir, qué debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y ahí está el error, y ahí está el conflicto, ¿no? Rápidamente, antes de que hablemos de la estirpe solar, si hiciéramos un viaje por el tiempo, por la historia, ¿qué maestros de alguna manera tú significarías? Bueno, hay dos que me atraen muchísimo. Yo no sé si decir los nombres porque siempre es muy feo, pero dilos, los digo. Sí, claro. Sí, hay uno que los dos han desaparecido ya, ¿no? Uno era Ramana Maharshi, que habló poco, no escribió nada, pero dejó una estela increíble. Y el otro... ¿Vivía en la India? Vivía en la India, en el sur de la India. Ajá. Y realmente era un hombre cuya sonrisa podía transformar, ¿no? Al margen de la sabiduría Vedanta que tenía, que era mucha, ¿no? Y el otro, bueno, pues está siempre presente en mí, ha sido bastante controvertido y, bueno, para mí es muy, muy importante, que es Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. Qué personaje, ¿eh? Sí, me alegra que lo digas con Yo tuve la oportunidad de conocerle en Madras, en India, y sí, qué personaje. Sí, un hombre de una gran energía. Y de todas formas, Miguel, no hay que establecer pautas devocionales, ¿no? Es decir, estos dos señores son magníficos. Hay otros muchos, yo he conocido algunos otros que me han impresionado también, pero hay que dejarlos con una perspectiva. Verlos, escucharlos, estar o no de acuerdo con ellos, pero dejarlos. Sobre todo hay que dejarlos. Ya. A mí me gustaría que te mojaras un poquito más. Hacemos, si quieres, desde la historia hacia atrás, maestros que hayan dado y que han aportado a la humanidad, que han servido para dar ese paso hacia la evolución. Hombre, yo creo que las figuras máximas son muy recientes, ¿eh? Hombre, estuvo Vivekananda, por ejemplo, ¿no? Que fue un maestro indiscutible, pero si yo hago repasos ahora me quedo con figuras y personajes de no hace más de 200 años, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que ha sido capital en el mundo oriental y en el mundo occidental, que es Aurobindo, ¿no? Aurobindo ha creado un mundo en el yoga que es un yoga trascendente y que ha generado una serie de expectativas en el ser humano, ¿no? En tiempos pasados, pues en tiempos pasados tenemos a todos los maestros griegos que son increíbles, ¿no? Pero no, yo me quedo con lo más actual, con lo que transforma al individuo ahora, en este tiempo en el que estamos. Hay que vivir el presente, y el presente está en figuras que pues tienen no más allá de 100 y pico años, ¿no? Por ejemplo, Blavatsky, Madame Blavatsky sirvió para... Sí. La Blavatsky es una figura muy prototípica, muy enigmática, muy controvertida, muy pintoresca y muy sabia también, ¿no? Hay otro personaje que a mí me atrajo en su día bastante y que es muy conocido también, que es el señor Gurdjieff. Son elementos que, sobre todo este último, pues ha dado digamos que una bofetada al automatismo del individuo, ¿no? La Blavatsky pues llama la atención porque, siendo una persona que aparentemente no tenía formación cultural alguna, pues escribió lo que escribió, que parece ser que lo escribió ella, y ella sí que tenía grandes poderes, al parecer los tenía, ¿no? Y en cuanto a Gurdjieff, que es otro de los personajes atractivos, pues sí, yo creo que es más actual. Yo creo que es un elemento que por primera vez ha sacudido la conciencia del hombre occidental. ¿Ya? ¿Tú crees, Mariano, que de alguna manera hay como una especie de plan? La vida es una evolución, dicen. Hay una especie de plan en el que en cada momento nos van poniendo determinados individuos, determinadas mentes, determinados espíritus para dar un mensaje y que la humanidad pueda ir evolucionando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay un gran psicólogo trascendental, Ken Wilber,
que repite eso que dice eso que tú acabas de mencionar, ¿no? El ser humano tiene distintos niveles, distintos niveles psicológicos, distintos niveles intelectuales, distintos niveles, vamos a decirlo así, espirituales, y hay una porción de momentos en el devenir de la humanidad en el que se constatan esos niveles, y para esos niveles y para esas personas surgen las figuras. Ya. ¿Y por qué, si la realidad es tan real, no hay redundancia, es tan difícil de llegar a ella? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a esos estados trascendentes, llegar a un estado profundo dentro del ser humano? Bueno, porque es todo tan complicado. No, yo creo que todo es muy sencillo. Lo que pasa es la complicación la crea la mente, ¿no? La complicación la crea el intelecto. La vida es un fluir enigmático y mistérico en el que estamos inmersos, y lo único que sucede es que no nos dejamos ir con ese fluido mistérico, ¿no? Empezamos a elucubrar, empezamos a especular, y en la especulación entra el bloqueo. En la especulación, en el intelecto, en la mente enrevesada que se contradice y que está buscando siempre, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Es una pena, porque si bien vivimos en un mundo absolutamente mistérico, porque lo es, somos también nosotros un misterio. No habría nada más que dejarse ir conscientemente, no dejarse ir de una forma perezosa ni latente, sino dejarse ir conscientemente. Y si nos dejáramos ir conscientemente, seríamos como seres primigenios. Ya. ¿Y por qué no llegamos a esa...? ¿Por qué no llegamos? Sí. Vuelvo a decirlo. Quizá... porque hay esa mente que interfiere. Voy un poquito más allá. Quizá porque haya una mente grande que trate, no una mente individual, sino, o el sistema, los grupos de poder, la política, no sé cómo llamarlo, que le interesa que no lleguemos al conocimiento, porque así hay más control sobre el ser humano. Bueno, eso que acabas de decir es un hecho consumado, ¿no? Esos poderes fácticos que han existido siempre y que hoy existen de una forma mucho más contundente, ¿no? Entonces, que el ser humano evolucione o no, que no evolucione es algo que nos importa o que le importa a mucha gente, ¿no? El ser humano tiene que estar siempre a un nivel para poder ser controlado. El problema de nuestra sociedad, y el problema que ha tenido siempre la sociedad, ha sido la del control. Ese control que tú acabas de mencionar está en manos de grupos de poder que se preocupan de que el individuo esté siempre al nivel que conviene que esté, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pero eso es un problema de tipo social. Yo creo que la raíz de la cuestión está en el propio individuo, ¿no? Que es el que tiene que evolucionar y al que no le deben ni le pueden imponer nada. El ser humano tiene que indagarse, tiene que introvertirse, tiene que buscarse a sí mismo, y eso nadie se lo puede impedir. Ya. Y la sabiduría, que fue descubierta al principio de los tiempos, ha ido pasando de generación en generación de forma secreta el ocultismo, lo que se llama el ocultismo, el esoterismo. Sí, hay tradiciones, hay linajes, hay estirpes en los que figuras que tienen un conocimiento más desarrollado pues van transmitiendo, unas veces verbalmente, otras veces intuitivamente, otras veces pues por escritos, esos escritos que llamamos libros sagrados, pues van transmitiendo unas pautas de conocimiento, ¿no? Y eso genera, lógicamente, una tradición que unas veces es más exotérica y otras veces es más esotérica. Todo eso está en este momento aquí, en nuestro mundo. Sí, por supuesto. Estará aquí y estará siempre, ¿no? Ya. Antes de pasar a la segunda parte de la estirpe solar, una enseñanza que a ti te haya servido durante toda tu vida, de cualquier maestro de cualquier tiempo. Él no seguirá ni un maestro. Buena enseñanza. Y tras esa segunda introducción tratamos de descubrirla. Desde el inicio de los tiempos existe un denominador común que ha guiado a los más importantes monarcas y caudillos de la humanidad. Es y ha sido
El motor oculto que ha movido nuestra historia por debajo de los acontecimientos diarios. Se trata de una especie de fuerza oculta que ha estado empujando a los líderes de la humanidad hacia una dirección concreta. Lo han denominado la conexión secreta de la humanidad. Una fuerza mágica y secreta que guió los designios de emperadores y reyes como Akenatón, Alejandro Magno, Alfonso X el Sabio. E incluso Napoleón y el mismísimo Hitler. Es lo que se ha llamado la estirpe solar. Nuestro invitado lleva años estudiando esta conexión y esta noche tratará de darnos los datos para conocerla. En un minuto, tenemos que hacer una mínima pausa. ¿Qué es la estirpe solar? La estirpe solar es un linaje de elementos que han buscado la trascendencia. Un linaje. Un linaje. ¿Y de dónde viene ese linaje? No, ese linaje se crea, las pautas, los orígenes, es muy, casi diría, que escapan a los arquetipos, están en los arquetipos, ¿no? ¿Dónde están? Ahí, en el arquetipo. ¿Dónde empiezan? Pues hombre, yo he puesto una figura que es Akenatón. ¿Podía haber sido otra? Pues no lo sé. A mí me parece que es un punto de partida Akenatón, ¿no? Ya. Entonces, digo linaje sí, porque hay una unión, una conexión, un hilo conductor que marca ese deseo de trascender, ese deseo de poder por encima del ser humano. No solamente el dominio humano, sino el dominio, si es posible, sobrehumano. Entonces, todos estos personajes, de alguna forma, en cierta medida, pues han buscado esa trascendencia, ¿no? A mí lo que me interesa es la trascendencia, no puedo decirlo de otra manera, el deseo de superar lo humano. No sé por dónde empezar. La estirpe solar. ¿Significaría que habría un poder por encima de todos nosotros al que le interesaría que llegáramos a la trascendencia? Digo. Es posible. Hacer afirmaciones apodícticas no es nada fácil, ¿no? Es posible que haya una dimensión que de vez en cuando pues encarna en algunos individuos, ¿no? Y les encarna para bien o para mal. En este libro pues yo he escogido aquellos que de alguna forma pienso que marcaron pauta porque creyeron, y ese creyeron lo pongo entrecomillados, que eran llamados a tener un gran papel en la humanidad, ¿no? Ya. ¿Cuál es el denominador común? Todos creían, aparte de la trascendencia, en fenómenos misteriosos, porque muchos de los personajes o han tenido experiencias misteriosas, o han tenido experiencias extrañas, o han estado tocados por una especie de divinidad. Sí, muchos de ellos, indiscutiblemente cuando se tiene, supongo, porque yo no lo he vivido, cuando se tiene esa dimensión paranormal o extraordinaria, eso se supone que de alguna manera tienen una influencia, viven una influencia, incorporan una influencia, ¿no? Y entonces muchos de estos personajes que aparecen aquí en la estirpe solar pues vivieron situaciones realmente paradigmáticas, ¿no? Y llamativas y extraordinarias, ¿no? Empezamos a contar algo de ellos. Akenatón, decías, tú empiezas la historia por Akenatón. ¿Qué hizo Akenatón? Bueno, Akenatón revolucionó todo, ¿no? Cambió absolutamente los criterios sociales, políticos, económicos, religiosos, sobre todo, e incluso artísticos, ¿no? Akenatón cambia absolutamente los puntos de vista del clero y de la teodicea, por decirlo así, egipcia, y crea un culto solar que no era extraño, pero que no estaba en absoluto en el candelero. Él lo incorpora y parece ser que de una manera drástica e incluso dramática, porque la vida de Akenatón fue muy breve, pero en ese espacio tan corto pues modificó absolutamente todos los estamentos de un país como era un imperio como era, que estaba muy estratificado ya, ¿no? Entonces Akenatón es una figura clave,
¿Que desapareció rápidamente? ¿Que le hicieron desaparecer rápidamente? Pues sí, pero es una figura prototípica, arquetípica. Alejandro Magno, nosotros los personajes. Alejandro Magno, más conocido, más popular, pero que también tiene una consistencia mistérica, ¿no? No en balde su madre era una vacante, era una sacerdotisa de cultos muy crípticos, y parece ser que él le incorporó, inconsciente o conscientemente, no lo sabemos, ¿no? Pero incorporó esa llamada a hacer de un país mínimo un imperio que ni él mismo estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque Alejandro era un hombre que ignoraba la geografía totalmente, ¿no? Pero que sin embargo tenía ese impulso inmenso por trascender. Él tenía contacto con los dioses, Carlomagno, apariciones de los dioses, ayuda de los dioses. ¿Alejandro o Carlomagno? Alejandro, sí. Alejandro era un hombre que vivía estados tanto patológicos, ¿no? Su deseo de estar en Egipto, su deseo de contactar con los cultos mitraicos y realmente arcaicos, que eran los del Asia Central, ¿no? Pues le llevaba a estados, pues para algunos epilépticos, para algunos patológicos y para otros absolutamente trascendentales. Para dejarlo más claro, Alejandro era un personaje muy contradictorio, absolutamente antagónico consigo mismo, y es muy posible que tuviera conexiones que se nos escapan ahora, pero la historia no nos lo dice muy claramente, ¿no? Pero parece ser que sí, que era un hombre con extrañas características, con muy extrañas características, aparte de todo lo que conocemos, de ser un estratega genial, un gran general y todas esas cosas. Pero yo creo que eso era tal vez una consecuencia de esa fuerza interior que tenía, de la cual ni él mismo era consciente. Carlomagno, nosotros los personajes que tuviera. Carlomagno es otra cosa, Carlomagno es muy distinto. Carlomagno es un ser que quiere reunir en sí un poder omnímodo y que realmente en cierta medida esclaviza también a su pueblo, ¿no? Porque el ejército de Carlomagno era un ejército que no estaba pagado, por ejemplo, que lo recogía de manera muy violenta, y Carlomagno es un elemento que se cree tocado por la divinidad, ¿no? Y bueno, logra crear ese imperio que después va a durar muchos años y que el último de los personajes quiere recuperar, ¿no? Que es Hitler. Yeah. Carlomagno es quizás un personaje que incorpora lo humano y lo sobrehumano en un único poder, ¿no? En el poder de la corona imperial. Por primera vez se crea un imperio, después del Imperio Romano, un imperio en Occidente, ¿no? Ya. Por hablar de algún español, Alfonso X el Sabio, que de alguna manera aglutinó todo el saber esotérico y misterioso. Sí, quisiera hacerte un comentario, Miguel, y es que nos hemos saltado, no importa, un personaje que para mí es importantísimo, interesantísimo, Juliano. Ya. El llamado Juliano el Apóstata. El Apóstata. Sí, yo he querido de alguna forma recuperar personajes que han sido maltratados por la historia, o al menos por esa parte de la historia cristiano-judeo-cristiana. Entonces, Juliano es uno de esos elementos, un personaje ínclito, un ser luminoso, un hombre de una enorme cultura y de una enorme pureza, y que se le ve siempre como un maldito, ¿no? Como un pobre hombre, como un desgraciado, como un blasfemo, como un apóstata, cuando era un hombre de una dignidad y de una pureza enormes. Pero volviendo a Alfonso X, que me preguntabas, sí. Pues, hombre, a mí me ha llamado la atención por su amor, por una serie de ciencias y de artes por los que yo me siento muy atraído, ¿no? Pues la cábala, por ejemplo, se desarrolla en este país casi durante su reinado, ¿no? Y después su atracción por la astronomía, por la astrología, por la poesía, por las otras ciencias, por las ciencias analógicas. Entonces, Alfonso, sí, es un personaje que resulta paradigmático, ¿no?
Ya, Napoleón, otro de los personajes, dando un salto grande. Pasó una noche en la Gran Pirámide, en la Gran Pirámide, eso es y parece que le transformó. Sí, bueno, de Napoleón se dicen tantas cosas y se han escrito tantos libros que es muy difícil encontrar algo nuevo sobre él, ¿no? Pero una de las teorías que parece que siguen vigentes es que la masonería y el rosacrucismo le apoyó mientras creyó que podía ser un elemento válido y lo abandonó cuando creyó que ya se había acabado, ¿no? O cuando él incorporó el papel de autarca, ¿no? Napoleón también era un elemento que ya mucho antes de llegar al poder y demás, pues se sentía muy atraído pues por la astrología, por ejemplo, ¿no? Y por una serie de ciencias más o menos ocultas. Su contacto con rosacruces y masones, pues bueno, era normal y parece ser que fue directísimo. Entonces el que estuviera en Egipto, su atracción por lo egipcio, pues viene de ahí. Era un hombre que estaba marcado por el mundo de lo mistérico, de lo sírico y de lo trascendente en Egipto, ¿no? Y el último personaje, nos damos mucha prisa, Hitler. Bueno, Hitler es la antinomia. Hitler es, de la misma forma, yo siempre hago un paralelismo. Si hay materia, hay antimateria, ¿no? Si hay sol, pues hay oscuridad. Si hay estirpe solar, hay estirpe antisolar también. Y Hitler incorpora lo oscuro, lo luciferino, lo protervo, lo nefasto, pero también dentro de una magnitud trascendente, dentro de una magnitud increíble, ¿no? O sea, no se puede decir que Hitler sea un tonto, un mamarracho. Hitler es un poder absoluto, ¿no? Pero que está en lo oscuro. En la dinámica de la negritud, de la oscuridad, de lo nefasto, de lo maquiavélico. No, de lo satánico. La conexión entre todos ellos, decías que es la trascendencia. Sí, para mí ese es el hilo conductor, ¿no? Esa es la conexión, como tú muy bien has dicho. Muchos de estos personajes decían que había voces que les hablaban. ¿Serían entidades superiores? O... Es posible que en un estado de excelencia anímica, en un estado en que el ser se elabora una dimensión personal y propia, pues es posible que haya una conexión con otras entidades. De hecho, hemos hablado de que hay muchísimos planos de realidad y niveles de realidad. El que ellos accedieran a algunos, pues no es nada difícil, ¿no? Es muy, muy posible. Y es curioso porque todos estaban relacionados con el mundo del esoterismo, con el mundo de la magia. Todos tenían una conexión de alguna forma, ¿no? De una manera u otra, pero claro, es que lo mágico está siempre presente en nosotros, ¿no? Lo mágico no es algo que haya que hacer chapuzas, lo mágico es la vida, es un misterio, ¿no? Sin embargo, la vida que aparentemente nos pretenden enseñar los poderes, entre comillas, no tiene mucho de mágico, ¿no? No, todo está calculado. Eso es bastante consumista, es bastante prosaica, es la que conviene que se haga, ¿no? Es la que necesitan los poderes que hagamos, pero eso no es la vida, ¿no? Eso es una pseudovida, eso es una chapuza. Hay quien dice que estamos a punto de volver a vivir la llegada del Mesías o del Rey del Mundo o de un gran avatar. ¿Sería otro punto de esa estirpe solar que está a punto de llegar en este momento? Sí, aunque es posible que ese personaje no lo conozcamos tan fácilmente, ¿no? ¿Por? Hombre, porque hay figuras que cuando se hacen muy populares no incorporan realmente los grandes poderes, ¿no? El poder siempre está en la dimensión de lo oculto. El poder siempre está en la dimensión de lo esotérico, de lo esotérico. Esotérico no tiene una gran dimensión popular, no es proclive al conocimiento periodístico, ¿no? Yo creo que los grandes poderes, al margen de los que aquí se mencionan, por ejemplo, pues están en planos a los que no accedemos fácilmente, ¿no? Y la historia, como decíamos al principio, como tú de alguna forma haces ver, no está escrita con los hechos que nos han contado, sino que hay movimientos secretos, mágicos, otra serie de intereses que nos salen a la luz. Claro. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La historia que conocemos es la misma que estamos conociendo hoy a través de los medios de comunicación. Esa es la oficial, la estratificada.
pero existen otros niveles y otras dimensiones y otros movimientos y otras manipulaciones a las cuales no tenemos nosotros acceso. Ya. ¿Los presidentes de este momento que rigen nuestros destinos están también tocados por la estirpe solar o guiados o no tienen nada que ver? No, yo creo que en absoluto. El otro día me preguntaban si creía en algún líder y yo creo que, por suerte o por desgracia, yo no conozco ninguno y me parece que tú tampoco. No, los que tú acabas de mencionar, desde luego, están muy poquito tocados. Están tocados en otros planos, pero no en ese. Pero la estirpe continúa. La estirpe continuará siempre mientras el hombre esté en este mundo, claro. La estirpe solar con Mariano José Vázquez Alonso costó, pero al final estuviste aquí, ha sido un placer. El Espacio en Blanco es tu programa para cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Estaré a tu disposición y será un placer estar aquí. A ti, ha sido un placer conocerte. Gracias. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Nuestro invitado Mariano José Vázquez nos hablaba de esa estirpe solar, ese grupo de personajes tocados por el destino, por los dioses, por el sol, que durante mucho tiempo han regido los destinos de la humanidad. Pero hay más temas que queremos ofreceros en este último programa de especial de vacaciones de verano. La próxima semana comenzamos la nueva temporada aquí en Radio Nacional y preparaos que tenemos muchas novedades, muchos nuevos personajes, el avance de mucha gente importante. Y muchos de esos de los que pedíais van a estar aquí con nosotros en este Espacio en Blanco, así que no os lo perdáis. Nuestro siguiente invitado, Ricardo Amils, nos lleva hasta un lugar poco conocido, cercano a nosotros, donde se están estudiando cómo podía ser la vida en otros lugares. Enseguida con él os dejamos. Y nos vamos a descubrir algunos paisajes cercanos a la Tierra que tienen que ver con otros planetas. Nos acompaña Ricardo Mills. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchando. Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Correcto. Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no? Sí, bastantes. Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, Viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh? Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño. Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española. Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva. Ajá. O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indica, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en el que está. ¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres? Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues lo hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona. Por lo tanto se ha podido demostrar o queda demostrado de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana. Es decir, que ahora es algo natural ese río. Correcto, bueno, y además ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea que obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona. ¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios. ¿Qué le hace tan peculiar? Bueno, como referencia estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, las reuniones aquí porque la editora en jefe es francesa.
y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme, la cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río. ¿Hay organismos que comen piedras? Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que es un tipo de metabolismo muy antiguo, que es probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra. ¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte? Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, es un modelo de posible vida antigua, lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo, debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca de Río Tinto, y en el caso de la cuenca de Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta y, bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo. Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente, bueno, ¿no? Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir. Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o conocíamos, porque ya están esos otros organismos. Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay vida que es completamente independiente de la radiación, de la luz solar, porque vive en el subsuelo. Y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo. ¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida? Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre. Algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología, intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay otros tipos de vida. ¿Tú piensas que sí? Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto. Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era. Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se ha hecho una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema muy rígido, y eso pues impediría que sirvan para nada, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender. Echándole... Sí, perdona. No, bueno, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado, que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar. Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior. Bueno, en realidad
la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida es suficiente tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos, o sea que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabrían en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra, que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, con muchas ganas, y continúan trabajando. Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país? Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, que han estado en Marte, se están probando en Río Tinto. Sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante. Ya. ¿La vida primigenia podía haber sido como es ahí en Río Tinto? Bueno, ese es un modelo que defendemos, y la razón es porque precisamente cuando apareció la vida en el planeta Tierra hay muchos sistemas de vida que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado, porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho. ¿Cuál es el siguiente paso que estáis dando? Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a 1 kilómetro de profundidad en la faja pirítica, precisamente en la zona de Río Tinto, y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo: cómo es ese tipo de vida, cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene Río Tinto, y sobre todo pues eso también puede inspirar a los que diseñan instrumentos para viajar a Marte y buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano. Es decir, que ahí abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida. Gracias, Ricardo, por el trabajo, y recomendamos este libro, Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto. Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente. En Google, Río Tinto, enseguida sale nuestro trabajo, y el que le interese pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese. Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amils, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro, y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas. Muy bien, pues un placer. También para nosotros, fuerte abrazo. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y 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 el Alejandro se está convirtiendo en Acercandro
y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Abriendo esta noche esa puerta hacia el mundo de los peludos. Y una de las hipótesis era esa, como decía nuestro invitado, que los yetis son servidores del reino intraterrestre de Agartha y vigilan sus entradas. También hay quien dice que el yeti es un descendiente de Caín, según una hipótesis de un monje franciscano. Explícanos eso. Es una teoría francamente curiosa y muy poco conocida. Una teoría que tiene escasa repercusión, pero que decimos que es curiosísima. Nace de la exégesis bíblica. Su autor, por supuesto, es un terciario franciscano, ya fallecido, italiano, se llamaba Attilio Mordini, y publicó hacia 1977 un libro aparecido después de su defunción, que nunca ha sido traducido al castellano, por supuesto. Se llama El misterio del yeti a la luz de la tradición bíblica. Presenta a los yetis como descendientes de Caín, exactamente descendientes de Noema, que era uno de la estirpe maldita de Caín. Para él los yetis eran seres humanos, cainitas, retrotraídos a un estado animal, después de un proceso de involución tanto psíquica como espiritual, y se apoyaba para esto en un célebre versículo del Génesis. En el célebre versículo del Génesis, del capítulo 6, el versículo 16, muy conocido, que una vez que Caín es expulsado del paraíso, no porque ya estaban expulsados, sino que una vez que mata a su hermano Abel y desciende sobre él la maldición de Yahvé, dice el Génesis que Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente del Edén. Este hombre sitúa el oriente, el este del Edén, según la tradición bíblica. La tradición bíblica sitúa el paraíso en Mesopotamia. Y entonces el este de Mesopotamia no serían nada más que los confines de la India y del Himalaya. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con un montón de invitados en esta segunda hora, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Vuelven los misterios de nuevo en este tiempo del verano español a esta radio de madrugada que es el Espacio en Blanco. Ojalá estéis disfrutando de nuestra compañía. Buenas vacaciones, buen trabajo, buen turno si lo estáis haciendo. Gracias por seguir con nosotros conectados. Y ahora, más misterios nos esperan. Hace unos meses viajamos por Asia, concretamente por Tailandia. Encontramos un país sorprendente, acogedor, lleno de tradiciones, pero además con muchos misterios y enigmas por descubrir, además de algunos paraísos perdidos en la naturaleza. Hasta allí queremos llevaros en los próximos minutos de la mano de nuestra siguiente invitada, disfrutar del viaje. No hace mucho viajamos a Oriente, hasta un país de leyendas y misterios. Nuestro destino fue Tailandia y lo que allí encontramos nos sorprendió. A lo largo de los próximos minutos, en compañía de nuestra guía y embajadora, queremos invitaros a descubrirlos. Estamos en Tailandia, en una parada que hemos hecho en este viaje tremendo que hemos realizado durante estos días con nuestra guía Sofía, alguien que nos ha servido para abrir puertas. Hemos ido en camiones por las montañas, en elefantes por las selvas, en barcos, en todo tipo de transportes, y yo quiero agradecerte, Sofía, el habernos abierto todas estas maravillas de esta ciudad y de este país. Pero dime, ¿cómo es tu nombre en tailandés? Me llamo Parichat Pipat Sung Neun. ¿Parisa?
Sí. Apellido Patsunen. Bueno, yo quiero que nos sirvas un poco para nuestros oyentes, que nos sirvas para introducir. Hay algunos ruidos porque estamos aquí en una sala llena de gente y no tenemos otro lugar para poder hacerlo. Tailandia, sitúame Tailandia en el mundo para la gente. Tailandia está en la zona sureste asiático. Pues prácticamente es el núcleo de la parte de Indochina que llamamos o nos conocemos por Indochina. Tailandia, al lado del oeste, está Birmania o Unión de Myanmar. Al lado, la derecha de Tailandia, por noreste, está Laos. Y luego, a continuación, la misma frontera con nosotros, Camboya. Y luego, entre Laos y Camboya, está Vietnam, por fuera. No toca la frontera con Tailandia. Sí. Está en medio de todo el Asia ese Sí, que conocemos como leyenda, ¿no? Sí. Dime una cosa, sois un país budista, básicamente, ¿no? 95% de nosotros somos budistas. ¿El resto de la gente qué religión practica? Todas las religiones, musulmán, católico, variedades, el chino, el japonés, da igual, todas las variedades que pueda haber, está en 5% de lo que falta. Y tenéis una forma de política un tanto, bueno, un rey. Monarquía parlamentaria tenemos, igual que en España, simplemente que tenemos a los militares casi siempre en el poder. Sí. Controlando un poco todo, ¿no? Sin embargo, la figura del rey es alguien muy querido aquí. Hemos visto que están todos los carteles que salen en los programas de televisión, sí, que la gente le tiene mucho cariño, ¿no? Le tienen mucho cariño a los reyes porque se han entregado mucho desde su 70 coronación, quiere decir 70 años de coronación como rey. Siempre ha estado en el pueblo, metido con la gente, ayudando a los campesinos sobre todo, a la gente de clase más baja. Siempre han estado dentro de su corazón, vamos, en las casas, fotografía. Es un poco como un padre que se dedica a cuidar a todo su pueblo, que son sus hijos. Sí, exacto. Como antiguamente éramos monarquía absoluta, pero el sistema se le llama el padre protegiendo a los hijos. Sí, a pesar de ser absoluto. Sí, pero da la sensación de que te cuida. Nos contabas también que han hecho muchos sistemas de ayuda. Por ejemplo, el país estaba desforestado porque habían cortado toda la madera de una manera ilegal, y de repente hay campañas de reforestación, hay campañas de educación para la gente. Todo esto fue por el rey, el rey y la reina, claro. Hablamos de que se han cortado ilegalmente la selva nuestra, en principio de todo, es joven. El por qué es joven realmente debería ser más antiguo. Se han cortado y no hemos vuelto a replantar. Entonces los reyes han incitado a la gente, que tenemos inundaciones porque no hay árboles para que no haya más inundación, pues deberíamos plantar árboles, cubrir la montaña bien. Y ahora 60 años ha sido la selva, ¿no? Joven, siempre montaña joven, se llama así, ¿no? En esa selva, ¿qué tipo de animales sigue habiendo todavía? Hablábamos de elefantes, que estuvimos ayer con ellos. ¿Hay tigres? Sí. Hay tigres. O sea, la reserva natural, se tiene que decir, porque no se puede soltar animales muy peligrosos. Claro, el elefante sigue siendo salvaje. Los salvajes están en la zona de... ¿cómo se llama? Por militar. Se llama la zona por militar. Están los búfalos, están los elefantes. Los tigres creo que no están sueltos, ¿sí? Es complicado soltar a los tigres, claro, son fieras peligrosas. Entonces, y lo demás, pues mucha serpiente, víboras, tenemos de todas las clases, tamaños y colores. Y claro, pero nunca entrar. Todavía hay muchas excursiones de trekking. Se puede ir a dormir con las tribus y la gente va por la selva y tranquilamente, ¿no? Porque realmente los animales no son tan grandes ni tampoco agresivos. Son como las personas. Cuando detectan de que no vamos a hacerles daño, no se acercan y están ahí. Seguimos. Otro de los lugares que hemos visitado con Sofía es el Triángulo de Oro.
¿Por qué se llama así, Triángulo de Oro? Que tiene fama el Triángulo del Opio, pero parece que el origen es otra cosa, ¿no? Sí, el origen siempre ha sido, bueno, en el río, la vida, ¿no? La frontera con varios países. Pero el oro, Triángulo de Oro, es punto imaginario de los 3 países que unen Tailandia, Laos y Birmania. Entonces entra una superficie grande de cultivo de opio entonces. Pero el oro viene de la búsqueda de las pepitas de oro. ¿Había mucho oro entonces en aquel tiempo en los ríos? Parece. Lo que pasa que realmente el comercio viene de los chinos. El oro se dice que los chinos son los que han comerciado antes. Entonces la búsqueda, las pepitas, ¿no? Como así calando a la y juntando con el comercio con los chinos. Inicio es siempre los chinos. Ya. Y luego cambió ese oro por el opio. Sí, ¿Quién trajo el opio aquí a Asia? Los chinos también. Sí, siempre influencia cosas muy originales o peculiar. Siempre son los chinos los que hacen este tipo de tráfico, de negocio. Sí. Del negocio, exacto, siempre. Fue un lugar muy peligroso, controlado por mafias, controlado por el ejército, ¿no? Durante mucho tiempo. Y bueno, si se hablaba... Traficantes. Claro, el Triángulo de Oro, se decían que hay una zona donde, claro, entre los mismos traficantes se traicionaban. Se llama la zona de traicioneros. Claro, traficaban, claro, entre ellos se mataban para conseguir el opio. Claro, después era ya como una cosa más peligrosa. No solamente por ser droga, es malo para la salud, y encima las autoridades empezaron a perseguir poco a poco, pero entre ellos se mataban para, claro. Cuando estuvimos allí en aquella zona, estuvimos viendo un museo en el que se contaba un poco la historia del opio, de lo que se podía sacar del opio. Los habitantes cultivaban todo ello y sacaban de cada amapola. ¿Cuánto hacía falta para sacar? Tal como estaba para la explicación, es 1 kilo y 600 gramos se tiene que sacar de 3.000 amapolas. Sí, claro, las resinas son gota a gota, son amapolas de las adormideras que son un tamaño de un puño, ¿no? Como un puño, y claro, tienes que ir sangrando para que baje, saque la resina por la mañana y por la tarde recoger. Entonces es muy costoso para reunir 1 kilo y 600 gramos, que es el peso de ellos. Hay una equivalencia de ellos, los que, claro, trafican o los que comercian, en principio, ¿sí? Y ese es el peso. ¿Y qué se sacaba de la dormidera? ¿Morfina? Morfina y heroína, finalmente. Primero morfina, como en plan... terapéutico, digamos. Terapéutico, medicinal. ¿Actualmente ya no hay ese tipo de cultivos? No, está posiblemente en Birmania todavía. Lo que pasa que, claro, nadie quiere saber. Sí, claro. Pero el resto de los agricultores que antes cultivaban ese tipo de plantas, ahora les han transformado, les han cambiado el cultivo. Transformación de cultivo por la madre del rey, que ayudó a estos, ¿cómo se llaman? Tribus, gente de la etnia o refugiados de las diferentes tribus. Han venido a vivir en Tailandia, les han dejado y les han ayudado a transformar cultivo a verduras, frutas, donde pueden vender y tener su dinero. Y así dejan de cultivar ese tipo de cosas e incluso les es más rentable, ¿no? Exacto, sí, señor. Hablamos de tribus. ¿Cuántas tribus existen en Tailandia que estén viviendo de una forma, digamos, autónoma? Ayer estuvimos viendo las mujeres jirafas y otra serie de tribus que había en la montaña. ¿Cuántas hay en total? En total de 10 etnias en Tailandia. Claro, las etnias empiezan como si fuera apellido. Los Yao, los Aka, y luego las mujeres jirafas son los Karen. Entonces cada tribu tiene su nombre después del Karen o de Aka o de Yao. Sí, 10 en total, dices. Sí, en total 10. ¿Y cuántos números será aproximadamente en el país? Dicen que ha llegado hasta posiblemente 1 millón de habitantes. ¿Esa gente sigue viviendo de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones? Sí, señor. Siguen con sus tradiciones, por supuesto. Pero a la vez han llegado los misioneros franceses, les han ayudado
a muchas cosas, a mejorar la condición de vida, y entonces se convierten en católicos, muchos, y muchos son budistas, y otros muchos creen en los antepasados, pero la parte común de ellos es creer en los antepasados. Sigue contándome algunas de las costumbres que tiene esta gente. Ellos creen, no sé, los espíritus. Luego hablamos de los budistas y los espíritus. Vamos a las tribus. ¿En qué creen? ¿Creen en algún dios? Que dice que son muchos ya católicos, pero siguen conservando esos cultos animistas. Sus antepasados. Creen en sus antepasados. Espíritus que les protegen, ¿no? Espíritu, o los abuelos o antepasados siempre tienen hay que hacer esto, hay que hacer esto. Llega un momento que, claro, si entramos un poquito más, entendemos de que a lo mejor es lo que es alrededor. Con los años, la tradición, entonces se va haciendo como una ceremonia que hay que hacer, ¿sí? Pero realmente Buda nos decía, si tú quieres, con tu mente lo puedes conseguir, pero hay que practicar la mente esta para que sea más fuerte y quietamente. Claro, la traducción para mí, entender que muchos dicen, no, esto hay que tener mente en blanco. Llega un momento del blanco difícil, dice Buda. No es que sea posible, pero mente quieta más fácil. Y entonces ahí practicamos la parte de nuestra mente y se va haciendo fuerte, y finalmente puedes conseguir tú lo que quieras, tu propósito. ¿A través de la meditación? ¿A través de qué técnicas lo hacéis? El nuestro, claro, nosotros tenemos muchas formas de empezar para el cuerpo, estar más precalentamiento, vamos a decir así, y luego tienes que entrar con la meditación. Pero claro, para ir a la meditación hay muchas vías, dicen que hay muchos métodos para estar el cuerpo y la mente quieta juntos y luego te sientas. Claro, la postura que se ve mucho es la meditación. Pero anterior a esto hay que tener el cuerpo preparado. Entonces, claro, el atajo es a través de tai chi, a través de yoga, a través de no sé qué. Hay para elegir. Lo más que se practica aquí tiene que ser gratis, si no la gente, claro, le cuesta más para ir, yo no voy a pagar la clase para poder saber la meditación. Entonces lo que organizan los templos, gratuito, centros importantes para ayudar a la gente, es gratuito. Entonces es la forma más fácil para mí personalmente aceptar, es caminar, sí, es puede llegar a un nivel mucho más fácil y entender muchas cosas mucho más fácil. Es ser consciente de tu cuerpo. Finalmente, la respiración. Pero muchas clases empiezan por la respiración y no entiendo. Y digo, la respiración no controlo. Pero si he empezado y lo he percibido yo misma. Claro, todo esto es budismo. Dice, si no lo percibes tú, no lo entiendes tú, no te va a poder nadie explicar para que lo entiendas. Y finalmente yo, a través de el caminar, al principio 10 metros, 6 horas, no se entiende, pero al segundo día empieza el cuerpo a controlar, entonces ya va poco a poco. Al tercer día ya parece que estás, wow, qué rápido, entiendes de cómo levantar el pie, avanzar, es como cámara lenta. Es la meditación, la mente quieta es la cámara lenta y tú en todo el movimiento y tú en centro. Y ser consciente de lo que haces. Exacto. Y entonces controlas cómo pasa el aire por aquí hasta el pecho, sale del pecho hacia acá. Wow, entonces dices, he entendido por qué dice la respiración. Claro, pero contabas también que el budismo dice que hay que probarlo todo, ¿no? En el buen sentido. En el buen sentido, sí, señor. Claro, Buda dice, si no lo pruebas, no podrás entender el por qué esto es madera, el por qué esto es piel, el por qué esto es tela. Si no lo tocas, lo compruebas, claro, tú mismo no lo sabrás. Pero que te lo diga los demás y no compruebas, eso es lo que hacemos todo el mundo. Decir y creer, ¿sí? Pero sin comprobar. Eso nos falta esta fase medio.
Comprobación. Hay que comprobar entonces. ¿Tú has sido capaz de tener experiencias, digamos, místicas? Contabas que a través de esa serie de trabajos habías sentido como incluso te podías elevar, viajar. Sí. En lo de levitación, a lo mejor no he llegado, pero percibir de que cuando estás en una meditación, en un trance muy en paz, ¿sí? Lo he percibido. O sea, yo digo, nunca he pensado que esto voy a comprobar yo. Llega un momento, dices, tocar madera, vale, venga, tocas, ¿sí? Hacer esto. Pero decir, cuando decimos una palabra, como los mayores, dice, cuando se te levantan los pelos, yo nunca he percibido, ¿sí? Y esto ocurrió, ¿te puedo contar? Sí, claro, que quiero que me lo cuentes. Es que hubo un caso por el tren de la muerte, y fuimos 3 autocares. El vagón mío, 35 personas, percibimos no. Nos encontramos con el accidente, un chico chino que saltó del tren y le pilló el tren y le troceó. Y todos llorando y todos mirando, y yo ahí delante del cadáver digo, señores, no pasen por aquí, pasen por allá. O sea, tienes que bajar el vagón, 35 personas, hay que bajar los 2 vagones, las 2 puertas. Y digo, no. Y esa noche tuve que hacer la meditación porque es que me llenó, me ahogaba. Y digo, tengo que darle esta sensación de para que vaya a otra vida mejor, o para que... darle paz, darle... Es que no, claro, él se fue con mucho susto seguramente, y nosotros con tanta gente pensamos, los guías, y tengo otra compañera que la deberías conocer, me dice, Sofía, tienes que hacer la meditación y dar esa sensación para él, para que vaya en paz. Y esa noche tuvimos que hacer meditación, las 2, cada una en su habitación, de verdad. Se me puso los pelos así, pero decir, esta fila, pum, segunda, pum, levantar los pelos, esa es la película, solo en la película dice, se te levantan los pelos porque ves un fantasma. Es que vino y me pasó así, y yo ya digo, ahora sí, he percibido. ¿Tú sentiste como ese espíritu venía un poco a ti? No, pero pasa por los pelos. Claro, hay gente que tiene el sexto sentido, sensibilidad más fácil, ve, pero tú tienes que estar muy quieto, porque si abres los ojos a lo mejor te encuentras algo y te asusta y te quedas en shock. Entonces esa es la meditación. Buda te dice, te va pasando la mente con un nivel, va pasando paso a paso para controlar situaciones. Pero claro, yo nunca pensé que digo, mira que digo, hay apariciones, hay fantasmas, vale, ¿no? Se habla. Pero viene muy suave y percibiendo, yo como que pasa, ¿no? Te puede pasar como un roce, pero eso yo lo veo como un nivel más alto, ¿sí? Pero que toques tú con tu físico, percibiendo, es que los pelos de verdad me quedé, pelo de gallina, que se llama, pero en la que cabello nunca. Con eso comprobaste que a través de esa meditación uno puede llegar a conseguir todo. Si tu mente es clara, puedes llegar a conseguir todos tus objetivos. Sí, señor. Lo pienso, que sí. Vamos con quizá la última parte, Sofía, no quiero entretenerte más, tenemos que marcharnos ya casi. Espíritus. Hemos visto en muchos, cuando íbamos por las carreteras, unas pequeñas casitas fuera de las casas grandes. Y dicen que son las casas de los espíritus. Sí, ¿qué significa eso? Cuéntame. Las casas de espíritu es una influencia hinduista. Nosotros, nuestra religión, entra primero los dioses hindúes, la corriente del budismo viene de la India a Camboya y luego se extendió. Claro, esto antes de 1000 años ya la gente pensaba y creían en los dioses hindúes. Entonces la casa de espíritu es influencia hinduista. Al que cree, ellos todavía creen, hay mucha gente que son budistas, pero creen en
en los dioses a la vez. Ya. No, aquí no cortamos a nadie. Siempre, ¿cómo se llama? Tolerancia. Creemos en nuestro profeta Buda, pero yo creo en los dioses también. Y estos dioses tienen la función de cuidar la casa. ¿Y qué son? ¿Espíritus familiares o son dioses? No, espíritu, que siempre hay espíritu por todos los lados. Para nosotros estamos en una dimensión. Ellos están al lado nuestro. Mucha gente, yo puedo asegurar de que 40% de nosotros creemos en eso. Que hay otra dimensión que estás cruzando con ellos. Simplemente que hay unos cuantos que son de este trozo de tierra, otro trozo de tierra. Entonces, tu tierra, pues tu espíritu. Cada uno tiene su ¿Y protector. esas casas sirven para que ahí viva ese espíritu protector y le dan de comer, le atienden? Sí, les tienen que dar de comer, les tienen que dar de, ¿cómo se llama? Ofrendas. Es como si fuera una familia más de nosotros. Hay mucha gente que cree en ello. Sí, señor. Y además las casas antiguas, más todavía. Las casas antiguas, muchas veces el que ha muerto, el dueño que ha muerto y tal, y tiene, ¿cómo se llama? Cuando se mueren, todavía no van a ningún lado, no van a nacer, pues se quedan allí. Entonces, hay gente que llega, los que tienen la sensibilidad más que los demás, los videntes, no sé qué, pues dice, uy, oye, hay una persona que está aquí, deberías hacer la casa de espíritu aparte para él. Qué curioso. Hemos visto también la de un niño al que le ponían incluso figuritas de ahora, ¿no? Sí, señor. Estos son espíritus niños que, claro, puede haber apariciones, entonces el templo dice, uy, este niño está aquí, vamos a hacerle hasta que él tenga su momento y se marcha. Claro, esto puede ser eterno para nosotros. El tiempo de la gente de otra dimensión con nosotros no coincide, creemos. Entonces, este niño todavía no va a ningún lado, pues ahí está, y está dando bendición. Claro, para nosotros siempre decimos, si hay creencia, si hay fe, siempre están para ayudarte, ¿sí? Cuando llega el momento, se marchan. Para terminar, ¿a dónde se va después de esta vida, según vuestra tradición, según vuestra creencia? ¿Hay cielo, hay infierno? ¿A dónde vamos? Está aquí todo. Está en uno. Nosotros creemos, yo no sé, pero los chinos, por ejemplo, ellos creen que se van al cielo, que no piensan, ¿no? Pero nosotros, mucho, yo por mis padres, por mis abuelos, creemos que todo está en el mismo lugar. Simplemente es tu corazón, tu mente, el que quiere entender de que el infierno está aquí, el cielo está aquí. Sí, claro, simplemente cuando pasas mal, parece infierno, creo. Si cuando estás feliz, parece el cielo, cualquier cosa. El cielo y el infierno están en el mismo lugar como lo quieres tú sentir. Y nuestras acciones, la forma de comportarnos determina nuestro futuro y que podamos reencarnarnos o seguir ese viaje. Sí, señor. Creemos que nos vamos a otra vida, a reencarnarnos, pero claro, la espera, ese es el tiempo. Tú tienes un destino asignado. A lo mejor una vez te vas, abandonas este cuerpo, tienes que esperar. Hay un tiempo de espera para reencontrarte con tus seres queridos. A lo mejor hay que volver a verse. Entonces, esa espera, tienes que estar allí y llegará. Es un momento. Mente positivamente, como dices tú, mente quieta. Mente quieta. Sofía, ha sido un placer tenerte con nosotros. Si alguien quiere conectar contigo, ¿algún email, alguna forma de contacto? Sí, tú tienes mi correo. Si lo quieres dar, aquí en antena para que te escriban. Tienes que ver la cara que pone. ¿Sí? Si quieres. Vale. Dado si quieres. Sí, señor. Puedo. Mi correo electrónico, email, es sofichao@yahoo.es. Sofía, ha sido un placer tenerte. Espero volver a verte en próximos viajes por esta tierra y gracias por habernos servido de embajadora. Eres un encanto
y de verdad ha sido muy bonito sentirte. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sawadika. ¿Qué haces? Estoy dando un paseo por Petra. Pero si estás sentado en el sofá. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver? Nómadas, con Álvaro Soto. Bienvenidos a Petra, la ciudad. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. ¡Hola! ¿Y ahora dónde estás? En Cabo Norte. Pues abrígate. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Regresamos de ese viaje por Asia y nos vamos en esta ocasión hasta un hospital un hospital inquietante para presentaros un juego. Tras esa introducción os lo ofrecemos, veréis qué curioso. Las historias y leyendas sobre apariciones y actividad paranormal abundan en los hospitales abandonados de todo el mundo. Los pocos que deciden aventurarse en el interior de estas instalaciones a menudo hablan sobre cambios de temperatura, sombras extrañas, ritos satánicos, psicofonías y una extraña sensación de estar siendo observados. En España existen varios de estos lugares, pero si hay uno que destaque sobre el resto, ese es el Hospital del Tórax de Tarrasa. Este hospital fue construido en la década de los 50 en Tarrasa, ya que el Ministerio de Sanidad quería un lugar cerca de Barcelona donde acoger a pacientes con enfermedades respiratorias, como la fibrosis o la tuberculosis. El hospital funcionó normalmente y albergó una gran cantidad de enfermos hasta su repentino cierre en el 1997. Los pacientes con tuberculosis a menudo eran abandonados en este lugar por sus familiares y posteriormente aislados del exterior en las plantas superiores, siendo su único entretenimiento la radio y unas cabinas telefónicas. El Hospital del Tórax, un lugar lleno de misterios. Acompáñanos en los próximos minutos a participar en un juego misterioso. Ahí en nuestro país, en todo el mundo, muchas personas a las que les gusta sentir y vivir el miedo, y hay otros que les gusta también crear miedo para que los demás podamos sentirlo. Nos vamos hasta Tarrasa a hablar con nuestro siguiente invitado, José Lomo Marín. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de saludarte. ¿Eres oyente del Espacio en Blanco? Pues sí, la verdad es que hace años que sé del programa, pero los últimos 2 años pues os escucho muy asiduamente. De hecho, se me hace raro escucharme aquí, ¿verdad? Cuando os escucho tan a menudo. Qué bien. ¿Por qué te gusta eso del miedo, el terror y meter miedo a los demás? ¿De dónde te viene eso? Pues no lo sé, es algo muy complejo, ¿no? Pero recuerdo que ya desde pequeño, cuando mis padres veían las películas de miedo y no me dejaban verlas, pues me asomaba, ¿no? Desde detrás del sofá y me fascinaba aquello, no sé, me provoca una sensación que no me provoca pues ningún otro género, ¿no? Ajá. Y te has dedicado un poco a trabajar en ese campo, ¿no? Haciendo juegos, haciendo trabajos de este tipo. Sí, desde hace unos 20 años pues me dedico a hacer juegos de rol, sobre todo. Y dentro de las obras que he hecho, pues yo diría que la mayoría son de misterio o de terror directamente, ¿no? ¿Y funcionan bien? Estrellas Anónimas, creo que se llama una, y Fundido en Blanco. Correcto. Sí, funcionan bien. La verdad es que es un género que, bueno, como cualquier otra manifestación cultural, el género de terror pues funciona muy bien, tiene un público muy fiel. Hay mucha gente a la que les gusta o nos gusta pasar miedo. Sí. Y la verdad es que como los juegos de terror pues es una actividad social, ¿no? Y ver la cara con la gente
mientras haces la partida y tal, pues te sorprendes, ¿no? De las reacciones de la gente, lo vives ahí en directo y se genera una química pues muy interesante, ¿no? Vamos a sentirlo ahí un poco. Todo ello ha surgido en un lugar muy cercano a donde tú estás, que se llama el Hospital de Toras de Terrassa, y hasta ahí nos vamos a ir en un segundito. Supongo, José, que vivir cerca del hospital te ha tenido que marcar, ¿no? Ese sitio tremendo, ¿no? Claro, ha sido clave. Vivo bastante cerca, no se veía desde donde yo vivía de pequeño, pero estaba bastante cerca, se podía llegar caminando en, pues no sé, 10 minutos o 15 minutos, y bueno, siempre me impresionó, ¿no? Y en la época en la que me empecé a interesar era la época que empezó a estar abandonado. Uh-huh. Cuéntame un poco, cuéntanos la historia del hospital. ¿Qué era? Evidentemente un hospital, ¿a qué se dedicaba? Pues mira, por lo que investigué, ¿no? Para hacer el juego, pues desde los años 50 se construyó una ciudad sanitaria enorme. Debemos pensar que es un edificio pues que tiene capacidad para 1.200 pacientes. ¿1.200? 1.200, es un edificio realmente impresionante. Y se construyó pues para tratar a los enfermos de tuberculosis, fibrosis y cáncer de pulmón. Uh-huh. Y en una época en la que pues no se hizo un tratamiento efectivo, ¿no? Ya. O sea que los que iban allí estaban ya más o menos sentenciados, ¿no? Sí, hasta los años 60 o así, o sea, estuvo unos 15 años en los que era un sitio pues para ir a morir, ¿no? Como aquel que dice, estaban pues sentenciados, ¿no? Y se les daba un tratamiento paliativo, pero la mayoría moría, ¿no? Y si a eso sumamos que era una ciudad sanitaria que atraía pacientes de toda España, pues también tenemos que sumar la distancia, ¿no? En la que estaban de sus familias, y eso generaba un ambiente depresivo que bueno que desembocó en que tuvo la tasa más alta de suicidios para un hospital de la época, ¿no? Con mucha diferencia. Entonces pues todo eso ha ido dejando un pozo importante ahí, ¿no? De terror, de leyenda, ¿no? Y de terror, sí. El Hospital de Toras de Terrassa, el centro sanitario con más índice de suicidios en su época. ¿Quién lo llevaba? ¿Monjas, monjes? Monjas carmelitas. Durante los 15 primeros años lo llevaban monjas carmelitas, lo cual también, pues, yo creo que imbuyó al lugar, ¿no? De cierta aura religiosa que yo con mis propios ojos he podido ver, porque todo esto que os explico, aparte de informarme, pues lo veo un poco en primera persona. Ya. ¿Estuvo activo desde los 50 hasta qué año? Pues lo cerraron a finales de siglo, en el 97, pero fue a partir de los 80 o así que ya pues se desviaban los enfermos a otros hospitales porque ya había tratamiento, y entonces pues empezó a quedarse vacío, como aquel que dice, ¿no? Ya. Y ahí empezaron un poco las leyendas, ¿no? Estuvo abandonado bastante tiempo. Sí, ha estado abandonado, pues pongamos que aunque se cerró en el 97, ya os digo yo que antes estaba semi-abandonado, porque yo lo viví también, y bueno, eso llevó a que muy pronto pues mucha gente se interesara pues por acercarse, colarse, ¿no? Un lugar vacío donde ha habido toda esa historia, pues iba generando leyendas, ¿no? Y muchas de ellas relacionadas con las almas en pena, de pues toda la gente que había muerto. Se hablaba mucho de la selva, que la selva era un espacio que había justo detrás, donde se dice que pues la mayoría de gente se suicidaba tirándose de la 9ª planta, que es donde por lo visto estaban las monjas, ¿no? Y hacían los tratamientos más paliativos a los enfermos terminales. Entonces mucha gente murió en esa zona que se llamaba la selva, que era un punto de acceso para mucha gente jóvenes que nos colábamos en aquella época por allí, ¿no? Otras veces hemos hablado, José, de este edificio, y hablaban de que había psicofonías, extraños cambios de temperatura, presencias. Una monja muy rara, ¿no? Sí, se habla mucho de la leyenda de la enfermera de la muerte, ¿no? Más que de la monja, que la leyenda que más corre es la enfermera de la muerte. Sí. ¿Cómo la describen a esta enfermera? Pues bueno, hay varias variantes, pero sobre todo se habla de una figura que va arrastrando pues un viejo respirador por los pasillos, ¿no? Y instrumental médico, como si estuviera buscando a alguien a quien atender. A veces se habla de que lleva una jeringuilla. Pues esta figura tan arquetípica, ¿no? Wow, supongo que verla debe ser ponerte los pelos de punta, ¿no?
Pues sí, no sé, yo he tenido la suerte de no cruzarme con ella, aunque cuando nos infiltrábamos allí, pues intentábamos, ¿no?, cruzarnos con alguna de estas cosas. ¿Os pasó algo extraño mientras hacíais las visitas? No nos pasó nada sobrenatural, pero el ambiente es tan opresivo y aquello es tan inmensamente grande que es inevitable que te pongan los pelos de punta. Además, cuando entrábamos ya era una época en la que empezaban a hacer algunas grabaciones de algunas películas. Sí. Y, por ejemplo, nos encontramos con vestigios, con estos de la grabación de la película de Los Sin Nombre, de Balaguer. Y recuerdo haberme llevado incluso algún objeto, una muñeca que colgaba de un alambre con unos clavos que estaba medio quemada. Claro, imaginar eso a las 2 de la mañana en un lugar abandonado, pues la verdad es que resultó bastante aterrador, ¿no? Ahora el edificio se está utilizando para otra cosa, ahora nos lo cuentas, pero sí he oído también que habían hecho algún tipo de rituales satánicos, ¿no? Grupos entraban allí a hacer extraños sacrificios con animales, etcétera, ¿no? Sí. Y donde más pasaba era precisamente en la capilla, que es un edificio que está anexo. Hay que imaginarse el edificio como una inmensa U, ¿no?, así cuadriculada, y en el vértice de la U, un poco separado, pues está la capilla. Y la capilla es impresionante. O sea, no era una pequeña capilla, sino una gran capilla. Y dentro, pues, se encontraron vestigios de varios rituales satánicos, ¿no? Por lo menos habían tentáculos dibujados y se encontraron a veces cosas un tanto extrañas. De hecho, me consta que intervino incluso la policía en algunas ocasiones. Yeah. ¿Pasaste miedo mientras estabas por allí? Sí. Bueno, eso es lo que buscábamos. Pasé miedo y eso es lo que realmente inspiró el juego, ¿no? Inspiró el último juego que he hecho, que es Espinas. Ahora nos lo cuentas. Jaume Balagueró estuvo allí porque ahora que han hecho un plato cinematográfico, ¿no? Es el Parque Audiovisual de Cataluña. Han reconvertido ese viejo hospital en algo para hacer cine, pero también cine con un cierto carácter terrorífico. Sí, hacen la verdad son unos platos impresionantes. He tenido también la suerte de trabajar una temporada ahí, porque hay una zona que es de oficinas, y trabajé en una empresa que tenía alquilada ahí una oficina, y pude hacer el tour, ¿no? Y tienen platos enormes, donde se graban todo tipo de programas, pero está muy especializado en cine de terror. Se han grabado allí pues varias películas, o partes de películas, ¿no? Frágiles, Rec, La Monja, Ouija, es lo que tengo aquí. Y algunos de los directores nos contaban que mientras estaban por allí, algunos de los protagonistas, cuando terminaban de grabar, iban a otro piso, se encontraban eso con alguna extraña monja que caminaba, que pensaban que, bueno, debe ser algún extra de la película, y cuando preguntaban, no había extra de la película que estuviera vestido de monja. O sea que todavía sigue estando el lugar impregnado, ¿no? Sí, ahora la verdad es que está muy remodelado, pero tenemos que pensar que es tan grande que la parte por fuera parece que está remodelado del todo, pero por dentro sigue habiendo alas extensísimas abandonadas, y yo creo que también se aprovechan todavía para grabar, ¿no?, esas escenas tan ambientadas, ¿no?, decrépitas, ¿no? Y tú, José, aprovechando toda esta experiencia, de repente te has lanzado a todo eso, meterlo en un juego que lo llamas Espinas, ¿no? Y dices, tenéis una cuenta pendiente con un mal que no conoce el reposo. Como si quisieras volver a revivir lo que ahí vivías, lo que ahí viviste 15 años después. ¿Es un poco el planteamiento del juego? Sí, un poquito va por ahí la cosa. En el juego interpretas a unos personajes que serían como bastante típicos de las películas de terror, que visitan una noche el sanatorio, y los jugadores van interpretando ciertas escenas. Coges unas cartas y vas interpretando ciertas escenas desde la 1 de la mañana a las 3 y cuarto. Las 3 y cuarto siempre, sobre las 3 de la mañana siempre me ha parecido esa hora, y tú lo sabes mejor que nadie por todas las historias que has escuchado a la gente, sí, en la que pasan muchos sucesos extraños, ¿no? Es ese momento crepuscular en la que pasan muchos fenómenos extraños, ¿no? Entonces, pues se van explicando escenas cada vez más intensas hasta llegar a las 3 y cuarto, y ayudado por las cartas del juego que evocan, pues, escenarios de sanatorio, objetos que encuentras, fenómenos extraños y tal. Y una vez que se ha explicado esa historia, comienza la segunda fase del juego, en la que hay que recordar lo que se ha narrado antes, porque se supone que entras con los personajes 15 años después. Han dejado una cuenta pendiente, algo ocurrió aquella noche que no se acabó de resolver, y vuelven 15 años después para recordar. Y si no recuerdan bien, el juego tiene unas mecánicas. Se supone que el mal del sanatorio te castiga,
y activa una espina, por eso se llama espinas, ¿no? Y sucede un evento sobrenatural terrible, puede acabar pues con la muerte de uno o varios personajes, ¿no? Espinas, un juego de mesa de terror, si queréis pasar miedo. ¿Estás un poco enfermo, José? No, la verdad es que no, la verdad es que es bastante terapéutico. Sí. y durante las sesiones, curiosamente, la gente se ríe mucho, porque se genera una tensión nerviosa. Se ríe por no hacer otra cosa. Exacto, es como muy catártico, ¿no? Sí, lo estoy viendo aquí. Bueno, ¿vas a seguir haciendo cosas de estas? Sí, de hecho me dedico a esto, no solo hago terror, pero bueno, trato con temas de ficción y hago temas de ficción para que sean jugados, ¿no? Jugaremos un rato a Espinas. José Lomo, déjame que ponga una música de saludo. Muy bien. Basado en ese lugar tremendo que a veces hemos hablado aquí, hoy hemos recordado el Hospital del Toras de Tarrasa. Espinas, si queréis recoger algo que os habéis quedado ahí hace 15 años, una cuenta pendiente. José, gracias. Forma de contacto contigo si quieren saber algo más de tu trabajo. Pues a ver, si les interesa saber más sobre el juego, lo mejor que pueden hacer es entrar en nosolorol.com, que es la editorial que publica el juego. No solo rol. nosolorol.com, y ahí dentro buscan Espinas en el buscador, en el catálogo, y verán toda la descripción. Y si quieren contactar conmigo directamente, pues a través de Twitter con José_Lomo o en Face por José Lomo Marín, y allí pues contesto cualquier duda. Perfecto. Que sigas pasando miedo, pero moderadamente, ¿vale? Exacto. Y que nos lo cuentes de vez en cuando. Sigue escuchando El Espacio en Blanco, te lo agradezco. Fuerte abrazo y todo lo mejor. Éxito para este trabajo que habéis hecho. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y después de jugar aún tenemos tiempo antes de terminar para ofreceros una de esas especiales historias dramatizadas que preparan nuestros compañeros. Escuchar, ya veréis. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Correcto. ¿Atrás? Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia. Balón por el flanco izquierdo del ataque azulgrana, maneja Laudrup, rasea el cuero conectando con Vaquero que se le escapa, llega Ronald Koeman que suelta un duro trayazo, rechaza el Metabullo, llega Begiristain que centra la frontal de la pequeña, remata de cabeza Guillermo Amor, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Del Barça, Guillermo Amor! Aprovechando el rechace de Bullo, después de un disparo durísimo de Ronald Koeman, Begiristain para Guillermo Amor, que marca el primer gol de esta final de la Copa del Rey. El Barça más cerca del título, más cerca del trofeo, más cerca de ser campeón. Minuto 24 de la segunda parte, final de Copa, marca el Barça. Cualquiera aguanta mañana a mi suegro. Como el Barça gane esta Copa del Rey, no habrá quien le hable durante una semana. Sí, te lo digo yo, Rocky. Anda, no lo conoceré yo bien a estas alturas ni nada. Bueno, toca hacer la ronda, amigo. Venga, a la calle. Espera, ¿dónde he puesto la linterna? Yo juraría que la había dejado por aquí. Rocky, espera. ¿Dónde demonios he dejado esa linterna? Aquí estás, coño. ¡Ha sido el viento, Rocky! ¡Que ha sido el viento, Rocky! ¡Tranquilo! ¿Quién va a venir aquí, a esta ruina abandonada, a molestar a un pobre vigilante y su perro cuando se está jugando la Copa del Rey, eh? ¡Rocky, vale ya! No puede ser. Rocky, apártate. ¿Hay alguien ahí? Tranquilo, Rocky, ya está. Solo ha sido el viento.
¿Y ahora qué te pasa? Que es solo el viento y la lluvia, ¿no lo ves? Venga. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Ay! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien escondido? ¿Pero qué es eso? ¿Qué suena? ¿Órgano? ¿Quién anda ahí? Ahora un piano. ¿Quién está tocando? ¡Deja de tocar! ¡Mira cuando te agarre! ¡Rocky, ven aquí! ¡Sal de donde te escondas! ¡Ah! ¿Cómo te pille? Es una broma, ¿no? Espero que esto sea una broma. ¡Quiero un ¡Socorro! Poco tiempo después, el 29 de mayo del mismo año, se hacen públicas las psicofonías grabadas por la investigadora Carmen Sánchez de Castro en el Palacio de Linares. Unos sonidos que se presentan como la confirmación de la leyenda de Raimundita, una niña fruto de un incesto entre hermanastros que fue ahogada en la bañera por sus propios padres, los marqueses de Linares.